Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos en la fe adventista del séptimo día. Mis cordiales saludos de parte de su servidor Pedro Morales. En este momento vamos a tener una disertación sobre la palabra de Dios y sobre la lectura del capítulo 1 del libro La historia de la redención, cuya autora inspirada por Dios es Elena de White. Para comenzar voy a leer el texto de Ezequiel capítulo 28, versículo de 14 en adelante. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Esto es justamente la palabra de Dios. Ahora vamos a leer atentamente sobre la caída de Lucifer. Pero este tema se llama el Padre y el Hijo y la rebelión en el cielo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la lectura. Vamos a tomar atención en las partes resaltadas con amarillo y con rojo. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Es interesante. Entonces, en la jerarquía celestial, la unidad era del Padre con el Hijo. El Padre, el Dios Padre en primer lugar, el Hijo de Dios en segundo lugar, y dice la sierva del Señor, Lucifer era un ángel honrado, como dice la palabra de Dios, un querubín cubridor. Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, en el cielo ocupaba el tercer lugar, con la diferencia que Lucifer era un ser creado. El Padre y el Hijo, por supuesto que no. Ellos eran la unidad celestial, ¿no? Entonces, vemos aquí de que Lucifer era el tercer lugar que ocupaba en el cielo. Mas Lucifer no es Dios, con eso deseo que entiendan, ¿ya? El único Dios es el Padre y Cristo es el Hijo de Dios. Pero el que seguía en honor al Hijo de Dios era Lucifer. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Por ser justamente el jefe de el comandante de los ángeles, él era justamente un ser muy inteligente y hermoso, como dice aquí. Entonces, algo sucedió con él, pero la palabra de Dios dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Seguimos con la lectura. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angelicales. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Mucha atención aquí, en la parte de amarilla y subrayada con rojo. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, que es después del Dios Padre, dice, era uno con el Padre. Eran uno, el Padre y el Hijo, antes que los ángeles fueran creados. Tomen atención a esa parte,
lo que dice la sierva de Dios, que Cristo era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer, que ocupaba el tercer lugar en jerarquía, tuvo envidia de él, de Cristo, y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. Comenzaba a usurpar gradualmente, convenciendo a la mayoría de los ángeles en su descontento que tenía. Vamos a ver más adelante de qué trata. El gran creador, o sea, Dios Padre, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles, ¿ya? Dice aquí la parte resaltada, o sea, Jesús, estaba sentado en el trono con el Padre. Entonces acá dice que el Hijo de Dios estaba sentado en el trono con el Padre. No había una tercera persona en el trono, solamente el Hijo de Dios con el Padre. Justamente aquí estamos estudiando en el escenario desde antes que fuese creado la Tierra, nuestro planeta, nuestro mundo. Esto es un episodio que ocurrió antes de la creación de nuestro mundo, antes que fuesen creados Adán y Eva. Entonces ya el Hijo de Dios se sentaba en la diestra del Dios Padre, compartiendo un solo trono para los dos, no había un tercero. Pero vemos que Lucifer, que ocupaba en jerarquía al Hijo de Dios, era un ser creado, porque era un ángel poderoso. Pero no podía sentarse una tercera persona en el trono que compartía el Padre con el Hijo de Dios. Por eso que él sintió envidia. Vamos a ver más adelante. Estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, era igual a él, igual al Dios Padre. Tenían la misma naturaleza, con la diferencia que en jerarquía el Dios Padre era mayor que el Hijo de Dios. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Así es. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angelicales. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. O sea, el Dios en un Padre, en unión con su Hijo, estaban proyectando crear nuestro planeta. Ejecutaría su voluntad, está hablando del Hijo de Dios, ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría ¿en quién? En el Hijo. Los dos juntos iban a llevar a cabo ese proyecto de la creación de este mundo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Celo de querer ocupar el puesto que a Cristo lo ocupaba. Quería ocupar el segundo lugar. Pero me parecía, vamos a ver más adelante, no obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. O sea, Lucifer también, junto con los demás ángeles, se postraron para reconocer la supremacía de Cristo, pero su corazón estaba descontento. Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes. Mire, había un consejo especial de Dios que solamente estaban formados por el Padre y el Hijo. Mientras Lucifer los desconocía, dice, no comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a los de Dios, del Dios Padre. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, por eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador.
aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. O sea, Lucifer no negaba la autoridad del Dios Padre, como es el gran creador, sino su lucha fue directamente contra el Hijo de Dios. Como Lucifer era un ser honrado entre los ángeles, entonces, pero como Lucifer sabía que Cristo ocupaba el segundo lugar en jerarquía, pues quería asumir el lugar de Cristo, para ser igual con el Dios Padre. O sea, para nada, quiero que quede claro, que para nada Lucifer cuestionaba la autoridad del Dios Padre, solamente cuestionaba la autoridad de su Hijo, de Cristo mismo. Lucifer se glorificaba en su propia exaltación, sabía que los ángeles lo honraban, tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran creador, Lucifer, había estado cerca del gran creador, por algo la palabra de Dios dice que era querubín cubridor. Y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno, al Padre, habían resplandecido especialmente sobre él, sobre Lucifer. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Esos eran los pensamientos que circuían en la mente de Lucifer. ¿Por qué Cristo es más honrado que yo? Salió de la presencia del Padre, del Dios Padre, descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. No del Padre, sino de Jesucristo. Congregó a las huestes angelicales disimulando su verdadero propósito y los presentó su tema, que era él mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la presencia del Dios Padre que había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que había disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Comenzó a mentir, que decía que el Dios Padre lo había deshonrado a él o no lo tomaba en consideración. Lucifer, como hemos leído, quería entrar en el consejo de Dios, en el consejo celestial, en el consejo de paz, que solamente Dios Padre y el Hijo de Dios estaban los únicos en estar en esa reunión celestial para trazar planes y proyectos especialmente para la creación de nuestra tierra, de nuestro mundo. Pero Lucifer quería entrar, quería ser la tercera persona incluida en ese consejo de paz, que solamente eran para dos, no para tres. ¿Acaso no se le había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debía tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Prácticamente estaba usurpando ya el lugar que correspondía a Cristo, pero de manera disidente, ¿ya? Entonces, con engaños, con astucia, con falsos argumentos, solamente su política de Lucifer era la mentira. Hubo discusión entre los ángeles, dice. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar, supuestamente, entre comillas, el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mandos ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios, dice. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios. Contra Cristo, por el segundo lugar que ocupaba Cristo después del Padre. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo
y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que le había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Como dice ahí, justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos, dice, trataron de convencer a Lucifer. ¿Cuáles eran esos poderosos argumentos? Fácil. Esos poderosos argumentos eran de que Cristo era igual al Padre en naturaleza divina, lo cual Lucifer no lo poseía. Era un ángel creado. Entonces, cuando los primeros, su primera visión que prácticamente Lucifer tuvo al abrir sus ojos cuando fue creado, fue ver a Dios Padre y al Hijo de Dios. Con eso era suficiente para saber de que su creador era tanto el Padre como el Hijo, y era suficiente razonable para saber de que él debía adorar tanto al Padre como al Hijo y obedecerlo. Entonces, quizás podría ser justificable si uno pudiese rebelarse con otro ser u otra persona de igual o la misma naturaleza de quien se rebela. Pero aquí era distinto. La naturaleza del Hijo de Dios era superior a la naturaleza del ángel creado Lucifer y de los demás ángeles. Cristo era de naturaleza divina, pero Lucifer era de naturaleza angelical, por más que sean espíritus o seres espirituales. Y es fácil de darse cuenta. Pero Lucifer estaba tan cegado que quería ser igual a Dios, sin tener la naturaleza divina en su esencia, en su espíritu. La diferencia es sencilla para darse cuenta. Cristo era el autor de la vida, como dice en el Nuevo Testamento. En cambio, Lucifer no tenía poder para crear una vida. Con eso ya salta la diferencia. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. ¡Qué cita tan poderosa! Acá dice la cita inspirada que Cristo siempre había estado a la diestra del Padre. No había otra persona más en la jerarquía divina. El Padre con el Hijo. Sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angelical. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Era claro, era clarísimo. El hecho de que el Dios Padre honre a su Hijo no menoscababa su honor de Lucifer, para nada. Una cosa era la parte divina, pero por eso eran los poderosos argumentos que los ángeles habían tratado de convencer a Lucifer. Y Lucifer lo sabía, estaba convencido en sí mismo, su conciencia sabía que esos poderosos argumentos eran ciertos, eran verdad, pero él no quiso reconocerlos. Y como consecuencia, ¿qué dice aquí? Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? ¿La rebelión? Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos ¿de qué? De esclavos, de servilismo. Estos
se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí nos damos cuenta que ya había usurpado la autoridad de Cristo. Porque aquí dice, muchos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. ¿Y quién era el comandante de todos los ángeles? Cristo. Entonces, mediante la mentira, mediante el poder de convencimiento, mediante la manipulación mental, es así como llegó a engañar a la tercera parte de los ángeles del cielo. Les prometió Lucifer un nuevo gobierno, mejor que el que tenía entonces, en el que todo sería libertad. Muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, Satanás se vanaglorió de que podría llegar a tener a todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo. Ya prácticamente esto quería hacerlo a la fuerza. Y su voz llena de autoridad sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía, pues el que había creado los ángeles tenía poder para despojarlo de toda autoridad y de una manera señalada, castigar su audacia y su terrible rebelión. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como él mismo, exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Ya empezó con sus mentiras, mediante sus supuestas lógicas, etc. Y así engañar a casi cerca de la mitad de todos los ángeles celestiales. Entonces, le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Como vemos que todavía hasta allí tenían tiempo de gracia. Tenían tiempo de gracia. A pesar de que Lucifer había mentido, todavía había una vía de escape. Dios los perdonaría. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. O sea que muchos de los seguidores de Lucifer estaban dispuestos a aceptar esa gracia que Dios le estaba dando para que se arrepientan. Pero nuevamente salió otro poderoso engaño de Satanás. Van a ver, el poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometían a la obediencia servil o esclavitud, se lo despojaría de su honra y nunca más se lo confiaría su excesa misión. O sea, les dijo, bueno, si ustedes quieren, vayan, arrepiéntanse, confiesen su rebelión y Dios los va a perdonar. Pero ya no van a tener ustedes los ángeles ese puesto que hasta ahora ustedes lo tenían. Solamente serán como títeres o esclavos. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás. ¿Hasta dónde mira cómo llega esa mentira? Que habían dado un paso muy lejos que no volverían ya, que era demasiado retroceder y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenía que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. En otras palabras, le dijo que Dios estaba mintiendo. Eso nos dijo. Dios estaba mintiendo. Los perdonará, pero van a ser ustedes tratados como esclavos serviles. Tremenda mentira. Los ángeles leales se apresuraron a llegar hasta el Hijo de Dios y le comunicaron lo que ocurría entre los ángeles. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo.
para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, pondría fin para siempre a la autoridad que había asumido Satanás. Lo que los ángeles se habían estado enterando ahí, pero ya Dios Padre con el Hijo ya lo sabían, ya se habían adelantado y ya estaban justamente en el consejo celestial para determinar cuál era el siguiente paso que Dios iba a dar contra los ángeles rebeldes. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. No hubiera sido conveniente permitir que permaneciera en el cielo ninguno de los que se habían unido con Satanás en su rebelión. Casi parecido a lo que había pasado con Moisés con los israelitas que habían adorado al becerro de oro. Quien esté de parte de Dios, venga para mi derecha, y los que no estén de parte de Dios, que vayan a la izquierda. Lo mismo, Dios había dado una oportunidad ahí, una tregua. Entonces los ángeles leales se mantuvieron con Dios, pero los ángeles rebeldes con Lucifer. Habían aprendido la lección de la genuina rebelión contra la inmutable ley de Dios y eso es irremediable. Si Dios hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y su juicio. Dios inmediatamente no lo destruyó a Satanás y los ángeles caídos, porque si no, los demás ángeles leales hubieran adorado a Dios con miedo, y no con amor, sino con miedo a ser destruido. Entonces, el gobierno de Dios nunca es así. Dios no es tirano. Dios es amor. Eso es su principio. Dios es amor. Entonces, las cosas tenían que cosechar su fruto más adelante. Por eso que Dios dejó para que lo que Lucifer estaba proponiendo, un nuevo gobierno, pues demostraría ante todo el universo cuál iba a ser los resultados de su supuesta mejora que quería para el gobierno del universo. Rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañía. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Ya iba a empezar esa primera guerra universal en el cielo. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angelical para que comparecieran ante el Padre, el último concilio que iba a haber, a fin de que cada caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él, como todo niño engreído. ¿Por qué él más que yo? Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre. Quería ser igual a Dios, como Cristo es igual a Dios, él también quería ser, siendo creado. O sea, Lucifer quería ser la tercera persona en ese concilio celestial. Y ahora que tanto se habla de la tercera persona de la Trinidad, pero en el cielo estamos viendo que solamente el Padre y el Hijo ocupaban el trono desde antes de la creación de los ángeles. Y Lucifer seguía en honor después del Hijo de Dios. Era el tercero en el cielo, o era el tercero en el universo en jerarquía, con la diferencia, como repito, que era un ser creado, un ángel poderoso. Por eso dice, se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre. Claro, juntamente con el Hijo. Y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás
que solo revelaría sus secretos designios a su Hijo, y se acabó, y que requería que toda la familia celestial, incluida Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo, o sea que ya debía ser desterrado. Entonces el enemigo señaló con alegría, con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío aquí en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Una batalla entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer, los que habían sido engañados. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ya la rebelión era osada ya. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley que Dios había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior, pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmar que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. La condición de los ángeles, según él, debía mejorar. Pero todo eso era pretextos. La finalidad era que envidiaba a Cristo. No, al principio nunca lo dijo: no, es que envidio a Cristo, no. Él comenzó primero, poco a poco, con su mentira de que el Padre lo había ninguneado a Lucifer y que prefería al Hijo. Pero después ya se fue con otra. Para salirse con la tangente dijo ya: no, que la ley de Dios nos hace que seamos nosotros esclavos, como así me ha tratado el Dios Padre, como me ha tratado a mí como uno más de ustedes. Eso era justamente su envidia. De que la ley de Dios era injusta, eso ya era un pretexto. Pero Dios, que había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo, no pensaba así. La felicidad de la hueste angelical dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir, y hasta el momento, cuando Satanás se rebeló, había existido perfecto orden y armonía en las alturas. Existía felicidad, obedecer a Dios. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial, y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, ganaron la batalla, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Así fue el resultado final. Nuevamente, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Con quién consultó el Padre? Con el Hijo. No hay otra tercera persona acá. No existe una tercera persona. El Padre consultó con el Hijo y se acabó. 2 personas. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Si Adán y Eva hubiesen pasado la prueba de la obediencia, ya eternamente nuestros primeros padres ya iban a estar fuera del alcance de las tentaciones de Satanás, y que con el tiempo llegarían a ser iguales a los ángeles. Prácticamente el propósito de Dios al crear el hombre a la tierra era para repoblarla
y también para llenar el vacío que los ángeles caídos habían dejado en el cielo. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlo fuera del alcance de la desobediencia, porque Dios dio libre albedrío al hombre cuando lo creó. Dios creó al hombre así, con la libre voluntad de adorar a Dios. Por más que fuesen creados santos, seres santos, pero tenían que pasar esa prueba. Satanás se encargaría de tentarlos, pero ellos tenían la ayuda de Dios para poder soportar esa prueba. Entonces, es así como el día de hoy he podido darles esta pequeña conferencia del libro Historia de la Redención. Entonces, hasta acá hemos aprendido algunos puntos. Que Cristo compartió con el Padre su trono desde antes que los ángeles fueran creados. Y segundo, que el Consejo de Paz, el Concilio Celestial, solamente lo constituían el Padre y el Hijo. Y no podía entrar una tercera persona, que era Lucifer. Él quería entrar como sea. Se quejó, sintió envidia de Cristo y también se sintió molesto por el Padre, por el Dios Padre, no haberlo considerado él como un tercer integrante de ese concilio de paz que tenían el Padre con el Hijo. Ahí comienza la rebelión. ¿Ya? Entonces, es así que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a terminar con una oración agradeciendo al Dios Padre por este tema que hemos tenido. Gracias, querido Padre Celestial, te agradecemos por esta noche que hemos tenido esta disertación, leyendo y comprendiendo claramente el espíritu de profecía de que las cosas como comenzaron, la maldad, la rebelión en el cielo. Ayúdanos, Señor, a seguir investigando, estudiando para poder aprender cada día más de la gran verdad. Te lo pedimos, estos favores en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Conmigo será hasta muy pronto. Bendiciones.